Buenos días, queridos estudiantes. Para mí es un placer saludarlos en este día, ya que estamos llegando a nuestro segundo tercio de semanas. Esta es la última clase de lo que tiene que ver con el tema de trigonometría. Vamos a empezar con una parte que es muy importante, que son la parte de funciones de ángulos dobles y ángulos medios. Entonces, cuando hablamos de la parte de funciones, cabe recordar que funciones trigonométricas solamente son tres: seno, coseno y tangente. Las otras tres son funciones inversas en las funciones trigonométricas: cotangente, secante y cosecante. Estas tres últimas, las funciones inversas, son para hallar los ángulos, y las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente son para hallar los lados de un triángulo rectángulo. Ahora que nos están hablando de funciones del ángulo doble, para estas funciones de ángulo doble vamos a utilizar estas tres funciones: suma de ángulos y esta identidad trigonométrica fundamental. ¿Sí? Con esto es que nos vamos a defender. Con estas tres funciones vamos a hallar el ángulo doble y el ángulo medio, y con esta función, con esta identidad trigonométrica fundamental. Para hallar el ángulo doble solamente nos basta con reemplazar alguno de estos ángulos. ¿Cómo así? Entonces, aquí dice alfa más beta, y aquí todo está dado en alfa y beta, alfa y beta. Entonces, si yo voy a trabajar coseno de ángulo doble, o seno de ángulo doble, o tangente de ángulo doble, entonces solamente en la fórmula reemplazo y coloco alfa más alfa. Alfa más alfa me daría 2 alfa. Y a donde aparecen las partes de beta lo reemplazo por alfa. Alfa, 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 alfa y alfa. Y comienza ejemplo. Vamos, ahora les doy las resultantes. Ahora les doy las resultantes de todas las operaciones. Entonces aquí ya sería coseno de 2 alfa es igual coseno de alfa por coseno de alfa, coseno de alfa, coseno al cuadrado de alfa, menos seno de alfa por seno de alfa, seno al cuadrado de alfa. ¿Estamos? Entonces, ahora posteriormente esto se desglosa y se hace un procedimiento, pero pues ya les voy a dar todo el procedimiento, la respuesta nomás, para no estar haciendo todo para seno, coseno y tangente. Entonces, posteriormente le daré ya la respuesta. Entonces, ya que obtuvimos esto de la identidad fundamental, aquí obtenemos coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Entonces, de la identidad fundamental sacamos o extraemos que seno de alfa, seno al cuadrado de alfa, este coseno está sumando, pasa a restar. Entonces obtenemos que seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Ya después de que obtenemos esto, lo reemplazamos aquí. ¿Sí está viendo? 1 menos coseno al cuadrado, 1 menos coseno al cuadrado. Desaparecemos el signo. Menos, menos, por menos da más. Entonces coseno al cuadrado más coseno al cuadrado, 2 coseno al cuadrado de 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1. Esta sería la primera parte
de coseno al cuadrado. También se podría hacer lo contrario. Yo aquí reemplacé seno, pero aquí yo puedo también hacerlo en factor de seno y coseno. Ejemplo, coseno sería igual a 1 menos seno al cuadrado. Entonces me quedaría 1 menos seno al cuadrado y lo reemplazaría aquí. Entonces ya esto me dio coseno en factor de coseno. Pero si reemplazo el coseno me daría coseno en factor de senos. Entonces ya eso ya lo profundizarían ustedes. Así se extraen las fórmulas del ángulo doble. Ya les voy a colocar todas las fórmulas extraídas de una vez, las que salen del coseno, las que salen del seno y las que salen de la tangente, para de una vez sintetizar y que nos rinda más el tiempo para poder hacer la parte práctica. Pero así se extraen, ya les coloco las fórmulas. Bueno, ya como vemos, después del despeje de fórmulas, para coseno doble de ángulo o ángulo doble, quedan estas dos posibles respuestas. 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1 o 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. Para seno de 2 alfa queda esta y para tangente de 2 alfa queda esta. Ya como las tenemos aquí, asimismo las vamos a utilizar para hacer la parte ya no de doble ángulo, sino de ángulo medio. De ángulo medio. Entonces, aquí ahora le voy a hacer la explicación de cómo sería para reemplazar donde aparece alfa. Ya no coloco alfa, sino ángulo medio, alfa medios. Posteriormente ya les estaré explicando para que vean cómo se saca. Pero esas son las fórmulas de doble ángulo para las funciones. Entonces, vamos a trabajar ya con el ángulo medio. Vamos a iniciar con coseno. De la parte de coseno de ángulo doble, utilizamos esta para manejarla. Aquí es donde se aparece la conversión que hay que hacer. Alfa la vamos a cambiar por teta medios para hacer ángulos medios. Entonces, aquí aparece alfa, entonces mire que aquí ya aparece teta medios, aquí aparece alfa, aquí está teta medios, y aquí cancelo el 2 con el 2 y me queda nomás teta. Y esto queda exactamente igual. Ahora despejo seno. Aquí este seno está restando, lo paso a sumar. Y este coseno está sumando, lo paso a restar. Este 2 está multiplicando, lo paso a dividir. Y como está elevada la raíz cuadrada, como está elevado al cuadrado, para yo poder cancelar un número que está elevado al cuadrado, lo tengo que colocar en raíz. Entonces aquí, colocarlo en raíz, un número al cuadrado se me cancela, por lo me queda seno de teta medios, que es igual a más o menos raíz cuadrada. Ya todo esto queda en raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta al cuadrado. Entonces, el seno de ángulo medio es igual a esta parte. Así se extraen los ángulos medios de las demás fórmulas o las demás funciones del ángulo doble. Esta es la forma de extraerlos. Entonces ya les voy a dar todas las fórmulas ya extraídas para sintetizar el tiempo y poder trabajar con ellos más adelante. Entonces aquí ya tenemos las fórmulas para ser empleadas en la función de ángulo medio. Después de despejar las fórmulas para seno obtenemos esta. Para coseno de teta medios obtenemos más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de teta sobre 2. Y para tangente de teta medios obtenemos la raíz, más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta sobre 1 más coseno de teta. Ya
Posteriormente, ya como tenemos todas las fórmulas, entonces vamos a realizar unos ejercicios prácticos para que vean y conozcan cómo es la utilización de dichos ángulos, tanto dobles como medios. Bueno, aquí ya vemos nuestro primer ejercicio. ¿Y qué nos piden a nosotros? Sabiendo que tangente de alfa es igual a menos 8/15 con 90 menor que alfa y menor que 180, hallar tangente de 2 alfa, coseno de 2 alfa y seno de alfa medios. Aquí ya tenemos desarrollado tangente. Con la fórmula que tenemos de tangente de ángulo doble o doble ángulo, entonces colocamos la fórmula, como yo les decía a ustedes, colocamos la fórmula que ya obtuvimos, que es 2 tangente de alfa menos 1 tangente al cuadrado de alfa, y reemplazamos este valor que nos dan, de tangente de alfa es igual a menos 8/15, lo reemplazamos donde aparezca alfa, lo reemplazamos. Entonces, aquí aparece tangente de alfa, lo reemplacé por el valor, y aquí aparece tangente al cuadrado de alfa, lo reemplacé por el valor, pero lo elevé al cuadrado. Entonces, aquí ya es sencillo, ya a este resultado, ¿cómo llegamos? 2 por 8, 16 sobre 15, y después desarrollamos a este me da 64 sobre 225. Ya cuando hemos sintetizado todo esto, hacemos la ley de la oreja, y cuando sacamos la ley de la oreja llegamos a este resultado. Y entonces ya con ese resultado, entonces ese sería el ejercicio, y aquí ya obtuvimos lo primero, tangente de 2 alfa. Continuamos con coseno de 2 alfa. Listo, aquí ya tenemos el primer desarrollo para hallar coseno del doble ángulo o ángulo doble. Para hallar este coseno, recuerden que nosotros contamos es con tangente. Sería muy sencillo si ya tuviéramos seno, pero como no lo tenemos, entonces no podemos utilizar. Ustedes saben que tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces, si tuviéramos ya seno, se vería con esa fórmula. Entonces uno dice coseno es igual a seno sobre tangente, pero no la tenemos. Entonces tenemos que hacer y echar mano de las identidades trigonométricas. Entonces tenemos que 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a secante al cuadrado de alfa. Y tenemos que coseno de alfa es igual a 1 sobre secante de alfa. A ya cuando tengamos el resultado, le sacamos la raíz cuadrada para obtener secante, que eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces tenemos secante al cuadrado de alfa es igual a 1 más tangente al cuadrado de alfa. Tangente, ¿cuánto vale? Menos 8/15, lo elevo al cuadrado, me da 64 sobre 225. Realizo esta operación y obtengo que secante al cuadrado de alfa es igual a 289 sobre 225. Aquí es donde aplico raíz cuadrada y raíz cuadrada, cancelo y cancelo, y esta me da secante, y obtengo las raíces de estos dos números. Entonces raíz de 289 es 17 y raíz de 225 es 15. Ya tenemos secante. Entonces, ya como este fue el resultado que obtuvimos de secante. Secante de alfa es igual a 17 sobre 15. De la identidad que tenemos, coseno de alfa es igual a 1 sobre secante de alfa, que es igual a 1 sobre 17/15. Quiere decir, como está el numerador es 1, yo de una vez puedo llegar e invertir los números, y este sería el resultado para coseno de alfa, que es igual
a 15 sobre 17 avos. Hasta ahí todo estaría bien si no me hubieran dado esta restricción con 90 grados menor que alfa y menor que 180. Sería de 90 a 180, sería el segundo cuadrante. Y como vimos en las anteriores clases, por eso es tan importante esta parte que ya recopilamos, la parte de práctica, la aplicación de la trigonometría, porque todas las demás clases se funden y se unen para dar una interpretación. Imagínense, si a mí no tengo esta parte y yo tengo que me limitan mi ejercicio a esta restricción y yo no la aplico, yo diría que coseno de alfa es igual a 15 sobre 17 y secante es igual a esto. Y para mí quedaría bien, pero está malo, porque en la anterior clase vimos que según los cuadrantes las funciones son negativas o son positivas. Y aquí estamos hablando del segundo cuadrante. Todas las funciones son positivas. Seremos solamente seno es positivo, lo demás es negativo. Tantas, tercer cuadrante, solamente tangente es positivo, las demás son negativas. Cosas, coseno positivo, las demás funciones negativas. Entonces, aquí venimos y vemos la restricción. Seremos segundo cuadrante. Entonces, secante es negativo y coseno es negativo. Por consiguiente, mírenlo antes de borrarlo. Por consiguiente, tengo que coseno de alfa es igual a menos 15 17avos. Hasta ahí tengo la parte de coseno. Entonces, tenemos la fórmula de coseno doble del ángulo que es igual a 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1. Reemplazamos lo que ya tenemos de coseno, lo elevamos al cuadrado y nos da que es 225 sobre 289. Efectuamos primero esta multiplicación. Y ya después de que tenemos ese resultado, le restamos o le sustraemos 1. Ya para que a ustedes quede más sencillo, ese 1 sería como usted tener 289 sobre 289 y ya cuando hacen todo ese resultado le da que coseno de 2 alfa es igual a 161 sobre 289. ¿Qué es lo importante de esto? Mire todo el procedimiento que tuvimos que hacer. Ahí es donde su cerebro comienza a asimilar todo esto de la matemática y a racionalizar más rápido para así poder entender los temas más complejos que es la parte física de una reconstrucción de un accidente. ¿A qué va esto? Si usted no posee suficiente matemática o suficiente raciocinio en su cerebro, usted se da cuenta por qué hay tanto persona que se creen peritos en reconstrucción analítica y cuando usted les hace alguna pregunta la evaden, no saben cómo responderla, porque en sí les hace falta mucha matemática. No es solamente la importancia de la física y conocer la fórmula, sino de que su cerebro pueda razonar, pueda desvirtuar fórmulas, pueda unir, igualar y pueda crear sus propias fórmulas, pueda despejarlas. Entonces, por eso es la importancia de este material de las identidades trigonométricas, que en otros cursos de otros países ustedes no la van a ver. ¿Por qué? Porque los demás diplomados solamente se centran en enseñarle a ustedes que conozcan
una fórmula que creó X persona y para que usted la meta en una calculadora y la efectúe y no más. Sí, pero ese no es el fundamento. El fundamento de un perito es que sepa hacer y conozca cómo se efectúan las operaciones. Entonces, ahí tenemos el coseno de doble del ángulo. Entonces, empezamos allá la parte de seno de alfa medios. La misma que hicimos para los ángulos dobles. Cogemos la fórmula, reemplazamos por el valor de coseno de alfa que tenemos. Aquí multiplicamos signos, menos por menos me da más. Obtengo, después de que efectúo esta operación de aquí del numerador, obtengo este número, 32/17. Sobre 2, que es este 2, le pongo el 1, efectúo la ley de la oreja, 32 por 1, 32, 17 por 2, 34. Aquí, ¿qué hago para obtener, ya que esta es la respuesta? Me da 32 sobre raíz cuadrada de 32 sobre 34. Y al final obtengo que es 4 sobre raíz de 17 sobre 17. ¿Cómo obtengo eso? Descomponiendo estos números, sacándole mínimo común múltiplo. ¿Cómo sería eso? Miren cómo es el procedimiento, les di ejemplo, algo así. 32 mitad, 16 mitad, 8 mitad, 4 mitad, 2 mitad, 1. Entonces, agrupo esos números y posteriormente hago este resultado. ¿Sí? Así se efectúa para extraer este resultado. Y ahí estamos terminando con nuestro ejercicio. Hallamos tangente de ángulo doble, coseno de ángulo doble y seno de alfa medios. Entonces, me disculparán, pero estoy haciendo el procedimiento porque yo les coloqué a ustedes la respuesta para seno de alfa medios, que era 4 raíz de 17 sobre 17, pero no les expliqué, no sé, no me acuerdo, creo que no, en los anteriores videotutoriales no les expliqué la parte de racionalización, que es cuando tenemos una raíz cuadrada en el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa respuesta? Después de que nos dio a nosotros raíz cuadrada de 32 sobre 34, entonces despejándola obtenemos 4 raíz de 2 para la parte de 32 y obtenemos raíz cuadrada de 34. Multiplicamos arriba y abajo por raíz cuadrada de 34. Pues raíz cuadrada de 34 por raíz cuadrada de 34 queda raíz cuadrada de 34 al cuadrado. Entonces se cancela y queda 34 solo. Y en esta parte me queda 4. 2 por 34 me da raíz cuadrada de 68. Simplifico los números afuera, me da 2 raíz de 17 sobre 68. Y el mismo procedimiento que le hicimos al número 32, se lo hacemos al 68. Lo descomponemos. Y como estamos trabajando raíz cuadrada, hacemos grupos de dos números. Entonces 2 por 2, 4 por 17. Este número le sacamos raíz de cuadrada de 4, 2. Y el 17 queda de raíz. Ahora este número se multiplica con este número. 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de 17 sobre 17. Que esa es la fórmula, esa forma es como llegamos al anterior resultado. Solamente por método de racionalización. Bueno, hasta ahí hicimos el tema ya de los ángulos.
de todo lo que tiene que ver con relaciones de las funciones trigonométricas, identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, fórmula de sumas y restas de ángulos, funciones de ángulos dobles y mitad de ángulos. Entonces, ahora para la parte práctica de la aplicación de toda esta trigonometría que hemos visto en este taller que se va a realizar, en este taller entonces vamos a ver todo lo que es de la hipotenusa, el teorema de Pitágoras, todo eso lo vamos a encontrar en este taller que vamos a hacer, porque vamos a sintetizar todos los temas en un solo taller para que ya acabar este tema tan importante para mí como perito físico en reconstrucción de accidentes de tránsito. El tema de trigonometría y el que sigue, que es de geometría, es demasiado importante en el tema de la topografía y en el informe de accidentes de tránsito. Entonces, en este taller que vamos a realizar va a ser teórico práctico. Van a contar con este video tutorial, con los videos tutoriales anteriores, y en este taller van a ver unos ejercicios, 1 o 2 ejercicios de la aplicación de la trigonometría resueltos, y posteriormente viene el taller ya con las preguntas para que ustedes lo desarrollen. Ustedes saben que si poseen alguna pregunta, alguna inquietud, como he venido solucionándola por el WhatsApp o por la página, estoy siempre dispuesto a atenderlos, porque para mí lo más importante es que aprendan y que sus conocimientos sean bien adquiridos. Hasta ahí me despido por el momento. Espero que estén muy bien y que sea de su interés. Ustedes saben, cualquier malestar, cualquier queja, algo que no les guste, me lo pueden manifestar por interno, que yo con mucho gusto estoy dispuesto, porque yo también estoy aprendiendo con ustedes. Que Dios los bendiga, muchas gracias.